A ver ahí está. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos de que es sábado? Particularmente con mi familia nos pone muy felices que llegue el día sábado. Poder disfrutar en familia de la adoración, de la alabanza, de estar juntos como hermanos. Y bueno, hoy nos toca compartir la palabra de Dios con ustedes, ¿no? Gracias por la invitación a los ancianos de esta iglesia. Gracias por una vez más darme la oportunidad de compartir aquello que tal vez estudiando impactó en mi vida, ¿no? Siempre trato de poder compartir con mis hermanos en mi iglesia, en las diferentes iglesias, aquello que impactó en mi vida. Iván, creo que al presentarme nombró que estamos trabajando con mi familia en la congregación de San José, allí en Berazategui, en la localidad de Berazategui. Hace muchos años la iglesia de Berazategui tenía el proyecto de expandirse y gracias a Dios alcanzó de aquellos años prácticamente todos los objetivos. Queda un solo barrio que recuerdo del mapa que todavía falta trabajar, pero uno de los objetivos es donde estamos trabajando con mi familia. Para los que conocen un poquito la zona sur, cercano al cruce Varela. Antes, para ir a la zona de la costa había que ir por Calchaquí, la Ruta 2, ese viaje. Bueno, ahí cerquita del cruce Varela está instalada la congregación de San José. Y en el primer turno les pedía que oren por nosotros, porque estamos en un proceso de crecimiento muy lindo. Este domingo no, por las elecciones, pero el próximo domingo estaremos cargando la losa de la primera etapa de la construcción, ¿no? Y estamos felices porque si bien es un barrio muy pobre, en donde no es mucha la plata que podemos juntar de pactos nosotros, el Señor provee todos los materiales que necesitamos. Ya tenemos todos los materiales para terminar esa primera etapa de la construcción, con el frente terminado, el saloncito, todo. Ya está todo comprado. Y ya tenemos comprado para seguir también en lo que va a ser el templo. O sea, no nos falta el dinero. Sí, a veces la mano de obra que es local, vamos trabajando los días domingos, algún feriado, y gracias a Dios que nos va proveyendo de todo, ¿no? Pero necesitamos siempre de la oración de nuestros hermanos. Así que si lo recuerdan, orar por la congregación de San José, les vamos a agradecer mucho. Es una iglesia muy misionera, en donde gracias a Dios también se va sumando gente. Va llegando gente, a veces uno no sale a buscar, pero la gente llega a la iglesia con la necesidad de conocer a Jesús. Así que eso nos alegra mucho. Vamos a meditar en la palabra de Dios, en el tema que ya estaba publicado, ¿no es cierto?, que es la mente del cristiano. Y es algo que al haber estudiado, haber leído, me di cuenta que había algunas cosas que tenía que cambiar. Me di cuenta que había algunas cosas que no se estaban haciendo bien en mi vida. Había algunas actitudes, algún defecto de carácter, un montón de cosas que tienen que ser transformadas en mí. Y es real esto, y lo necesito. Y creo que al haberme hecho bien a mí, tal vez ahora cuando leamos los versículos que vamos a leer, también les puede venir muy bien a cada uno de ustedes, porque el Señor viene, los eventos a nivel mundial, a nivel local que podemos ver, muestran que el embudo profético va cerrándose. Va cerrándose. Es como que está prácticamente en caída libre, ¿no? Porque hay sucesos que empezaron a ocurrir, empiezan a pasar. Hay cosas imposibles hace un tiempo que podríamos haber pensado que eran imposibles, vemos que se van a dar y sabemos y confiamos en la palabra de Dios de que todo se va a cumplir como Él ya lo ha dicho y lo estamos viendo. Lo importante es que podamos compartir con aquellos que no tienen esta visión, que no tienen este tesoro que tenemos nosotros, la comprensión de la palabra de Dios, ¿no? Así que va a ser importante que podamos compartirlo. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 2.
Vamos a arrancar y acá ya les voy a contar lo primero, que al comparar una versión con la otra, vieron que hay diferentes versiones de la Biblia, yo uso la 960, pero resulta que hay otras versiones, y cuando uno tiene la posibilidad de comparar, se encuentra que hay más en el texto de lo que uno leyó, ¿no? Y ahora quiero hacerles una comparación de este versículo con la Nueva Versión Internacional. Miren, vamos a leer Filipenses 2, el versículo 5, y dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Acá el apóstol Pablo a los filipenses les pide que en cada miembro de la iglesia pueda hallarse el sentir de Jesús, el sentir de Cristo Jesús. Y es un versículo muy conocido, lo hemos leído muchas veces y sabemos muy bien lo que significa. Pero miren, al leer en la Nueva Versión Internacional el mismo versículo, miren lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versión 1960. NBI dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús. Y es bien distinto y parecido a lo que dice la 1960, ¿no? Haya pues este sentir. Y en la NBI dice: la actitud de ustedes, hermanos, la actitud mía, tiene que ser como la de ¿quién? Como las actitudes de Jesús. Y acá es donde me encuentro en falta, ¿no? Porque no siempre las actitudes que tengo son como las actitudes de Jesús. O ustedes actúan como Jesús. Las actitudes, las respuestas, las caras, el poner caras, ¿no? Yo tengo a mi hija mayor que ella, con mirarle la cara, vos ya te das cuenta si le gustó o no le gustó lo que le dijiste, ¿no? Y a veces se nos nota mucho eso. Pero acá dice la actitud de Jesús frente a los problemas, frente a la obra misionera, en la relación como hermanos de iglesia, en la relación con tu familia, en tu hogar, que las actitudes tienen que ser como la de Jesús. Y entonces la pregunta es: ¿cómo hago para tener las mismas actitudes que tuvo Jesús frente a la vida, en su relación con la gente? ¿Cómo hago? ¿Cómo poder tener la actitud de Jesús si mis pensamientos son tan distintos a los de Jesús? ¿O acaso pensamos igual que Cristo? Y no, qué sé yo no, digo. A veces uno tiene pensamientos tan feos, ¿no? Sacamos conclusiones tan rápido, a veces tan distintas a las conclusiones que sacaría nuestro Señor. Y muchas veces se nota en lo que decimos, ¿no? En cómo planteamos, en cómo nos ponemos frente al problema, frente a hablar con algún hermano que piensa distinto, cómo trato a mi esposa, cómo mi esposa me trata a mí. Se ve que falta mucho en nuestras actitudes porque falta mucho de Jesús en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, la mayoría de las veces, gobiernan nuestra conducta. Y no digo que siempre, porque a ustedes les debe haber pasado que muchas veces nuestra conducta es arrebatada. El temperamento hace que muchas veces contestemos sin pensar. ¿O no les pasó nunca? Que uno en el impulso hizo algo o contestó de una manera sin haberlo pensado. Después uno se arrepiente y tiene que ir a pedir perdón, ¿no? Por haberse dejado llevar por ese impulso defectuoso. Pero la mayoría de las veces el pensamiento gobierna nuestra conducta. Por lo general,
ponemos en acción aquello que pensamos. Nuestras acciones y actitudes se ven profundamente afectadas por los patrones de pensamiento que ya están en nosotros. Y de ahí siempre se habla de la importancia de formar a nuestros niños, ¿no es cierto?, desde chiquitos, de que ellos puedan ir contemplando y bebiendo del Salvador. O sea, tenemos que formar el carácter del niño desde la panza de su mamá, ¿no? Contándole versículos, cantándole cuando nacen esos primeros 7 años o esos primeros 3 años, pero que también son importantes hasta los 7 de la formación de nuestros hijos. Los patrones de pensamiento nos llevan después a nuestra manera de actuar. Las mentes positivas y cristocéntricas tendrán acciones positivas y cristocéntricas. Las mentes sanas van a producir cristianos sanos. Ahora la mente contaminada, la mente que está enferma, va a producir cristianos enfermos, iglesias enfermas. Por eso es importante este tema que vamos a tratar de desarrollar ahora, para ver cómo están nuestros patrones de pensamiento y si encontramos que está muy mal, por gracia, por misericordia, pueden ser transformados. Pero vamos a verlo en el avanzar de algunos versículos. Pero, ¿cómo podemos tener la mente que tenía Jesús? ¿Cómo podemos hacer para tener? ¿Cómo era la mente de Jesús? Y ahí en los versículos que siguen, si ustedes me acompañan en Filipenses, podemos ver cómo era la mente de Jesús. Ustedes saben que Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce cada pensamiento que tenemos. Hay testigos invisibles que registran cada pensamiento. Y la verdad que por momentos me da vergüenza que el Señor conozca mis pensamientos, encima que queden registrados, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo hacemos para conocer el pensamiento de Él? Bueno, lo que vamos a hacer es ver cómo actuó Jesús, cuál fue su actitud. Y a partir del versículo 6 al 8 nos da algún detalle de esto. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Cómo es la mente de Cristo? Miren, acá el versículo 7 dice que Jesús se despojó. Se despojó. El versículo 8 dice que se humilló. En el versículo 7 encontramos que tomó forma humana, Él fue hombre. Qué cosa extraña, ¿no? Dejar su lugar de Dios para hacerse hombre. Y no solamente eso dice el texto, sino dice que se hizo siervo. Y el comentario bíblico dice que en la traducción de este texto de siervo se refiere a que se hizo esclavo. Ese esclavo que es obediente con su Señor, porque Cristo vino a obedecer la voluntad de su Padre. ¿Cómo es la mente de Cristo? En la Nueva Versión Internacional, allí en el versículo 7, dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo. Se rebajó voluntariamente, haciéndose semejante a los seres humanos. La mente de Cristo es el espíritu desinteresado en el servicio. La mente de Cristo es ese servicio con amor que está dispuesto al sacrificio. Y lo vemos en Jesús, estuvo dispuesto al sacrificio hasta el final, hasta la muerte y hasta esa muerte humillante.
Ustedes conocen bien este versículo en Mateo 20:28, en donde Jesús dice que como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Miren la actitud de Jesús. Miremos la actitud de Jesús para conocer su manera de pensar. Jesús sentía pasión por el servicio. Era un apasionado en servir. Es un apasionado en servir. Y lo vemos en la Biblia. Ustedes que estudian la Biblia como yo, van a estar de acuerdo conmigo que no encontramos un registro bíblico en donde Jesús esté haciendo cosas egoístamente para Él. ¿O alguno conoce algún texto de estos? Que Jesús haya hecho algo en favor de sí mismo. No. La mente de Cristo estaba dispuesta a servir con humildad, a sacrificarse por amor al otro, a despojarse de sus gustos, de su comodidad, todo para servir a los demás. Esa es la mente de Cristo. Y por eso Jesús, teniendo ese pensamiento, tuvo las actitudes que tuvo. Y actúa de la manera que actúa como nuestro Dios, con una gracia incomparable, con una misericordia que es difícil de entender por mí. Yo voy a hacer una comparación ahora, que espero que nadie se sienta molesto, y que muchas veces se suele dar en el liderazgo de la iglesia. Dice que Lucifer deseaba dominar, él quería dominar, mientras que Jesús deseaba servir. Lucifer quería el cargo más elevado para satisfacer su ego. Cristo escogió el puesto más humilde para redimirlos. Miren qué diferencia, ¿no? Qué diferencia de personalidad, qué diferencia de actitud, qué diferencia de lo que tenía en mente, en sus pensamientos. Y decía, espero que ninguno se sienta mal por lo que voy a decir, pero ¿cuántas veces pasa o puede ocurrir esta confusión en el liderazgo de la iglesia? Querer el puesto, querer dominar por sobre los demás. Leía en el deseado de todas las gentes que ustedes recordarán aquel momento en donde los discípulos querían ocupar un lugar en el reino. El espíritu de profecía dice que ese mismo espíritu que tuvieron los discípulos en ese momento de querer ocupar un lugar importante al lado del Señor, dice que ese mismo espíritu fue el espíritu que movió a Lucifer a cometer el error y el pecado que cometió. El desear el puesto, el lugar para satisfacer el ego. La mente de Cristo es la mente del servicio que se sacrifica por los demás. Esa es la mentalidad de nuestro Salvador. Y decía el versículo 2, el capítulo 2, versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús. Para tener ese tipo de actitudes necesitamos pensar, tener los pensamientos que tenía Jesús. Este servicio, este amor al servir y estar dispuesto a todo. Encontramos también en la palabra de Dios que esto se puede cultivar, que esto, si no se halla en nosotros o si hay poco de esto, bueno, está la posibilidad de poder cambiar, de que nuestra vida pueda ser transformada, de que nuestros pensamientos puedan ser como los pensamientos de Jesús. Y vamos a ver dos cosas que debiéramos hacer para que el Señor pueda empezar a moldear nuestro pensamiento para servirlo. El primero está en 2 Corintios 3:18. Acá le voy a pedir a algún voluntario o alguna voluntaria que pueda leer el versículo de 2 Corintios 3:18. También un versículo muy conocido para nosotros. ¿Quién puede leerlo? A ver, ¿alguna mano? Sí.
La acción del Espíritu Santo es lo que necesitamos, ¿no? Para que nuestros patrones de pensamiento sean transformados. Necesitamos la acción completa del Espíritu Santo. Eso es, no hay dudas. Pero acá lo que nombra es la contemplación. A través de contemplar al Salvador todos los días. Hoy una hermana cuando oró dijo, al levantarnos, al acostarnos, poder tener un espíritu continuo de oración, de hablar con Dios durante todo el día. Pero contemplando acá, dice, contemplando al Salvador, seremos transformados ¿a qué? A su imagen. O sea, si yo tengo malos pensamientos, si mis patrones desde niños están mal y por eso no tengo la actitud de Jesús, bueno, contemplando al Salvador, comenzará la transformación a través de él. Hola, hola. Bueno, agarramos este. A través de la obra del Espíritu Santo en nuestra mente. Ustedes saben que en la Biblia se habla mucho de la transformación del corazón, ¿no? Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Y entonces acá encontramos esto de contemplar a Jesús. ¿Recuerdan el espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes que dice que debiéramos contemplar qué escenas de la vida del Señor? ¿Se acuerdan? Las últimas escenas de la vida del Salvador debiera ser tema de repasarlo continuamente, ¿no? Porque ahí, en la actitud salvadora y redentora, vemos cuál era el sentir de Jesús, cuál era su manera de pensar. Vamos a ver otros versículos en Colosenses, capítulo 3. El libro de Colosenses, capítulo 3. Acá encontramos, aparte de contemplar, alguna otra cosa que debiéramos hacer para que nuestros pensamientos sean transformados a imagen de los de Jesús. Colosenses 3 comienza diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren a partir del versículo 5 lo que nos propone la palabra de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero hoy, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Acá, aparte de contemplar al Salvador diariamente para cambiar nuestra manera de pensar, Dios propone otra cosa. No alcanza solo con contemplar, sino que hay cosas que tenemos que poner en práctica entregando nuestra voluntad para que se haga la de Él. Acá hay algo que tenemos que hacer nosotros. Hay algo que es nuestra parte de hacer para que nuestros pensamientos sean transformados. Y Dios nos propone ahí, a partir del versículo 1, ¿en dónde está puesto tu pensamiento? ¿En dónde está puesto? ¿En las cosas de arriba
o en las cosas del mundo. A veces veo tantas 12 cuotas, 18 cuotas, fines de semana especiales con descuento y pareciera que todos corremos detrás de esas cosas, ¿no? El comprar, el consumismo, tanta cosa que ofrece el mundo cuando Dios nos está diciendo no ponga la vista en las cosas del mundo, ponga la vista en las cosas celestiales, en lo que tiene que ver con la vida eterna. También nos hace la invitación de hacer morir lo terrenal. ¿Qué cosas hacen que nuestra mente no sea pura? Bueno, acá lo dice bien claro la palabra de Dios, ¿no? Fornicación, cosas impuras, pasiones desordenadas. ¿Cómo estamos alimentando nuestra mente? ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? Y si bien es difícil, porque ya desde las publicidades, al salir de acá, uno puede, si quiere, alimentar la mente con cuestiones impuras, pero hoy en día el diablo nos distrae con tantas cosas que no son feas, ¿no? Porque el diablo no distrae con cosas feas, te distrae con cosas lindas, digamos, agradables y placenteras al hombre del mundo, ¿no? Pero también capta nuestra atención. Y todas esas cosas que el diablo ofrece para distraernos hacen que nuestros pensamientos no sean los pensamientos de Jesús. Le abrimos las avenidas del alma a tantas cosas que nos hacen mal. Claro, después cuando caemos, cuando vemos nuestros errores, cuando vemos nuestras actitudes, están tan lejos de las de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos alimentado nuestra mente con este tipo de cosas, ¿no? Ahora también dice: dejad enojos, palabras deshonestas, ira. Aquellos que sufrimos por el carácter que tenemos, como en mi caso, cuando leo estas cosas siento tanta necesidad de Dios. ¿Cómo hago para no enojarme? ¿Cómo hago para desechar la ira que te lleva a pecar? Necesito tanto de Jesús en mi mente, necesito contemplarlo más, necesito vivir mi vida más cerca de la vida de Él. Pero bueno, ahí está lo que nos propone la palabra de Dios. Hay chances, se puede, contemplando y teniendo la voluntad de entregarle todo a Dios, de tener la mente de Cristo. Vamos a leer Proverbios 4:23. También es un versículo que hasta por ahí alguno lo sabe de memoria, muy conocido. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Un proverbio muy lindo, en donde aquí habla del corazón, ¿no? Y dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo no sé si no cuido más el auto que el corazón, ¿no? Capaz que sí soy mucho más cuidadoso de que no tenga ni una marquita, porque soy medio de la limpieza, de tener ahí. Y las marquitas en mi corazón ya no soy tan cuidadoso, las manchas de pecado, las cosas que me atan a este mundo, ya no soy tan cuidadoso. Y acá dice bien clarito el proverbio, ¿no? Sobre toda cosa que tengas, que guardes, que está bien que cuides, pero sobre toda cosa guarda tus pensamientos, guarda tu mente, porque de la mente sale la vida, sale lo que hacemos, sale lo que somos. Quiero compartir con ustedes un pequeño párrafo que dice: aún sus pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios, y los sentimientos bajo el control de la razón y de la religión. No está bien que nos dejemos llevar por los sentimientos. ¿Son de sentimientos estables y equilibrados? Yo no. No siempre me siento de la misma manera.
Hay veces que me siento con ganas de hacer y otras veces me siento con ganas de no hacer nada. Hay veces que me siento con ganas de estudiar con fervor la escuela sabática y otras veces las agarro por obligación, capaz, o me olvidé. Hay veces que siento ganas de arrodillarme al lado de mi cama, donde es mi lugar de oración, de postrarme ante el Señor y entregarme a Él. Y hay otras veces que no siento eso. Dejarnos llevar por los sentimientos es un error bastante grave, ¿no? Acá dice que debiéramos poner en sujeción a la voluntad de Dios nuestros sentimientos, para que sean dominados los sentimientos por la razón. Y dentro de la razón ahí poder aplicar lo religioso, lo bíblico, la palabra de Dios. Es interesante esto que Pablo propone aquí a los filipenses, ¿no? Y también allí en un versículo muy conocido, vamos a volver a Filipenses ahora capítulo 4, hay un listado de cosas que podemos hacer para que nuestra mente se vaya formando de buena manera, como la mente de Jesús. Filipenses 4, del 6 al 9, dice lo siguiente: por nada, ¿qué cosa? Estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué guardará? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, ¿qué dice? Y digno de alabanza, en esto pensad. El versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué listado encontramos acá para que nuestra mente sea transformada y pueda lograr alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo? Dice que por nada estéis afanosos. No te preocupes por las cosas vanas. No te preocupes tanto por las cuestiones pasajeras de esta vida. Dice el mismo versículo: sean agradecidos, oren siempre, oren sin cesar. También dice por allí el versículo 7: la paz de Dios es la única capaz de transformar nuestra manera de pensar. Pensemos en las cosas, dice, en lo verdadero, en las cosas honestas, en lo justo. Dejemos lo impuro y apreciemos las cosas puras, lo amable, lo de buen nombre, lo digno. Y lo que me llama la atención también, porque a veces queda en el versículo 8 nomás, el versículo 9, ¿no? Un Pablo diciéndole a la iglesia: hagan como yo hago. Si hay algo en qué pensar y que sería bueno que ustedes también piensen, es todo este listado de cosas que da Dios en su palabra, pero también en poder aprender de las cosas buenas que tienen nuestros hermanos, ¿no? Porque Pablo acá hace esa invitación: esto haced, lo que viste, lo que oíste, mi manera de ser. Ojalá algún día pueda decirlo como lo dijo Pablo, ¿no? Hermanos, miren, así como soy yo, como hago yo, como hablo, ustedes también tienen que ser así, como soy yo. Hoy no puedo decirlo, el apóstol lo dijo, ¿no? Qué lindo sería que cada uno de nosotros lo pueda decir también. Según Romanos 12:2, nuestros pensamientos pueden pasar por una renovación. Y creo que es una renovación que todos necesitamos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es así de claro. O somos transformados por Dios, como dice acá, y nuestro entendimiento, nuestro pensamiento es renovado y hecho nuevo, o vamos a ser formados por las conductas y pensamientos que el mundo tiene. Hablábamos un poquito con Iván antes de entrar, y vieron que a veces desde la televisión, desde programas periodísticos, se plantean cuestiones como que están bien, como que un hombre puede ser mamá, por ejemplo, ¿no? Ustedes entienden, ustedes leen las noticias y escuchan lo mismo que escucho yo. Por ahí hay hombres que tienen ahora documento de mujer porque dicen que al tener documentos son mujer, pero en realidad son hombres. Pero el mundo, ¿cómo ve? ¿Cuál es la verdad del mundo? Andá a decir que ese hombre que ellos dicen que ahora es mujer, andá a decir que no, que es hombre. Estás equivocado. Vamos en contra de lo que el mundo dice, ¿no? Así que esto que dice acá Romanos, podemos ser transformados y tener la mentalidad de Jesús siempre y cuando la busquemos en la palabra de Dios, contemplando y entregando nuestra voluntad a Él. Pero si esto no ocurre, vamos a ser formados en la mentalidad del mundo y en las actitudes que el mundo tiene. Es así, es una cosa o la otra. Cada día somos formados a este mundo o transformados por la gracia de Cristo. El Espíritu Santo anhela renovar nuestra mente por medio del poder del Evangelio para que reflejemos el amor de Jesús en nuestra vida diaria. Pero quiero compartir unos versículos más en Santiago, porque Dios es tan bueno, la misericordia de Dios es tan grande, que nos vive dando una oportunidad tras otra. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y acá viene la invitación de un Padre que nos ama. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, purificad vuestras mentes. Esta es la invitación amorosa de Dios que nos hace hoy y que nos hace a cada momento, porque yo les decía, cuando veo mis pensamientos y veo a veces mis actitudes, a veces uno se siente mal cuando la palabra de Dios nos enfrenta de esta manera, ¿no? Con lo que debe ser a lo que somos. Pero qué lindo es poder encontrar en la palabra de Dios la gracia, la misericordia, el rescate ofrecido por amor de Jesús. Purificad vuestros corazones. A los de doble ánimo le habla, ¿no? Es casi que una doble personalidad. Hoy, junto a ustedes, hablo todo con palabras lindas, pero cuando vuelvo a casa soy otro. O cuando salgo ahora en el tránsito soy otro, mis palabras son otras, mi actitud es otra, doble ánimo. El cristiano tiene que ser siempre una sola cosa, ¿no? En el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el andar diario. El cristiano tiene que ser como Jesús dio ejemplo. Al entregar cada día nuestros pensamientos a Dios, el Espíritu Santo obra en nosotros para crear nuevos patrones de pensamiento.
Cuando los antiguos pensamientos negativos y egoístas acuden a nuestra mente, se puede resistir con la presencia y el poder de Cristo. A veces esto es una lucha grande que tenemos con nuestros pensamientos y con nuestra manera de ser. Pero por la gracia de Dios y mediante su poder, podemos revelar su carácter y llegar a ser cristianos sanos para poder disfrutar de una iglesia sana en un mundo que está enfermo de pecado. Dios ha puesto a esta iglesia para que brille, para que sea distinta, para que el amor real de Cristo esté en nuestros corazones. Esto tiene que llamarle la atención a aquellos que no conocen a Jesús, el amor que nos tenemos unos con otros. Pero para finalizar, quiero completar el tema de esta mañana yendo al libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Nuestro Dios nos deja una promesa maravillosa. Isaías capítulo 55. Y vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 6. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, 6: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje Gustavo su camino. Y el inicuo, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, que la misericordia de nuestro Dios, que hoy nos ha alcanzado, pueda transformar nuestra manera de pensar. Que nuestro corazón pueda ser como el corazón de Jesús, un corazón dispuesto a servir a los demás, a sentir la misma pasión que tenía Cristo por la gente, a hacerlo con un espíritu desinteresado, realmente por amor, porque Él viene pronto a buscarnos. Y el propósito de Dios es que nuestro crecimiento alcance la estatura y la plenitud de Cristo. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo transforme nuestro ser, desde nuestros pensamientos, para, como decía ahí Filipenses 2:5, nuestra actitud, nuestras actitudes puedan ser como las actitudes de Jesús. Que Dios los bendiga y tengan un feliz sábado.